y lo graficas adecuadamente. Pero si necesitas actuar, mandas más infrarrojo y como es una lupa, va a quemar el tumor. Entonces estamos hablando de cosas en la medicina que ustedes pueden verificar en cualquiera de los servicios de salud de los más altos niveles, de desarrollos tecnológicos que buscan una calidad de vida cada vez mayor. La esperanza de vida en los países desarrollados está aumentando sustancialmente. Nosotros, una de las formas de medir el desarrollo es precisamente ver cuál es la esperanza de vida que tenemos cuando nacemos. De tal manera que cuando hablamos del ambiente, cuando hablamos de salud y ambiente, entonces ya tenemos un espacio bastante distinto. Cuando veía yo el pasacalle y las marchas, los niños hablaban de la biodiversidad, ¿no? Es decir, de un ambiente y de mi ambiente. En el tema de salud, en realidad tenemos un entorno inmediato. Esta habitación es parte del ambiente, las personas que trabajen acá es parte de su ambiente y su salud está bastante vinculada a este entorno. Entonces, cuando hablamos de ambiente, no podemos dejar, en salud no podemos hablar o dejar de hablar de lo que vendría a ser las ciudades. Y el tema de ciudades creo que es sustancial. El aspecto llega a tal nivel que incluso el concepto de la cultura, de la ciudadanía, es bastante claro. El poder vivir en la ciudad conlleva a tener patrones culturales diferentes, porque no son los mismos patrones que podemos tener en el medio rural. Entonces, por ejemplo, cuando Hábitat, que es el marco mundial en el que se discuten los conceptos vinculados a la forma como las personas que están viviendo en el mundo, cómo se juntan y dónde viven, cómo viven, nos muestra simplemente esta relación entre lo rural y lo urbano, una relación interdependiente. ¿Qué es lo que nos dice Hábitat? La pobreza de la ciudad no se genera en la ciudad, es una extensión de la pobreza del medio rural. Si el rural no es pobre, entonces esa pobreza no puede emigrar a la ciudad. Pero si la parte rural se hace pobre, esa pobreza va a venir hacia la ciudad. Entonces hay una interrelación entre lo rural y la ciudad, y esto es muy importante para el tema de la salud, porque precisamente ya nos está vinculando lo que podría ocurrir entre el medio ambiente y la salud de las personas. Fíjense, en el Perú ocurre una cosa bastante interesante porque, obviamente, y no es muy buena, pero porque precisamente no se maneja adecuadamente el medio rural y el medio urbano. En cualquier parte o muchos países tienen, a medida que se desarrolla, un cambio epidemiológico. Es decir, sus enfermedades empiezan a cambiar, ya no son las mismas. Sin embargo, en el Perú tenemos todas las enfermedades. No tenemos enfermedades que podríamos abandonarlas. Por ejemplo, tenemos cólera, tenemos tifus, tenemos rabia, que son enfermedades propias del siglo XIV, siglo XV, o sea, no deberíamos de tener esto por el nivel de desarrollo que tenemos. Y sin embargo también tenemos suicidios de niños menores de 11 años. Tenemos cáncer en niños menores de 9 años. Es decir, tenemos enfermedades del pasado propio del medio rural, junto con las enfermedades, no diría el futuro, pero sí las enfermedades actuales propias del medio urbano. Incluso estamos ya empezando a tener riesgos de paludismo, en malaria, en la propia capital de la ciudad. Y esto obviamente fomentado precisamente por estos patrones y estilos de vida y por las condiciones ambientales. Entonces, esta relación rural-urbano yo creo que hay que estudiarla claramente y hay que empezar a tener una atención sustancial sobre el medio urbano. Las ciudades se convierten actualmente en los motores del desarrollo. Vamos a ver, por ejemplo, que a su vez son los principales responsables del problema global de calentamiento.
Esto, como ustedes observan, para hablar ya de la realidad, y justo coincide con gran parte de los distritos. Este es un domingo en la playa Aguadulce. Obviamente la gente necesita recreación, necesita acceso a la naturaleza. Si ustedes observan a los niños, un día en la playa es inigualable, es necesario. Si una persona que vive en la costa del desierto no accede en los veranos a la playa, yo no sé si los inviernos los podrá pasar como en hambre. Es decir, son espacios en el tiempo y espacios en la naturaleza que son parte del desarrollo de la calidad de vida de la persona. Cuando estábamos en el Ministerio de Salud decidimos hacer un programa de playas porque tiene un efecto recreativo sumamente importante y sanitario. Decía, cuando se estableció el programa de playas y se comunicaba a la gente los riesgos que existían y se permitía que se diversifiquen las playas, que se aperturen las playas al consumo de las personas, se tuvo, por ejemplo, una reducción en las consultas oftalmológicas en los consultorios privados de 22% a 8% en el caso de conjuntivitis. Entonces, el tema de poder acceder a la naturaleza, a los aspectos recreativos, es sumamente importante, y esto obviamente no puede considerarse como algo superfluo, ¿no? Y los parques zoológicos, por ejemplo, que necesita la ciudad de Lima y cualquier ciudad de cualquier parte del mundo, las áreas verdes de recreación, no son áreas que podríamos decir son inútiles, sino fundamentalmente permiten el desarrollo de la calidad de vida y sobre todo la protección de la salud de la persona. Esta calidad ambiental y los servicios de salud es un reto sustancial. Hace poco estábamos en una reunión, asistiendo a una reunión de una empresa importante que fabrica equipos que son capaces de poder tomar superfotografías a los órganos del cuerpo. Y ellos decían, nosotros ya no podemos seguir fabricando estos equipos y estar preparando a doctores especializados en eso, porque eso ya no es algo que pueda satisfacer las demandas de la población. Lo que tenemos que hacer ahora es empezar a desarrollar muchos investigadores y que tengamos equipos mucho más simples, pero que sean utilizados por la propia persona. Entonces, dentro de algunos años, vamos a tener unos aparatos como los celulares, que uno se le va a pasar por el cuerpo y va a poder ver todos sus organismos. Es decir, ya no hay necesidad de ir a que te hagan una tomografía, ni ir a que te hagan una resonancia magnética, tú mismo puedes empezar a ver. Y obviamente, ¿cómo vas a resolver el tema de interpretación y lo del médico? Tenemos que resolverlas. ¿Por qué? Porque no va a haber suficientes médicos para atender la demanda de los servicios de salud que existe a nivel mundial y que existe cada vez más creciente. Si nosotros viviéramos, por ejemplo, nuestra esperanza de vida, para no hablar de cifras, que no quiero, digamos, precisar cifras, si nosotros viviéramos, por ejemplo, hasta los 60 años, mejoramos nuestro desarrollo y ahora vamos a vivir después de 5, 6 o 7 años hasta los 80 años. De 60 a 80 años vamos a demandar muchos servicios de salud. Y si después vivimos de 80 a 100 años, vamos a demandar muchos más. Y como somos un país en crecimiento poblacional, aunque nuestra pirámide ya está cambiando, ya no tenemos pirámide, lo cierto es de que cuanto más envejecemos y más gente envejece, más servicios de salud va a demandar. Entonces no podemos, ahora cuántos ustedes van a los hospitales y van a ver las colas inmensas que hay para atender a las personas. Van a las neoplásicas y van a ver la cantidad de gente que está buscando atención. Entonces estamos hablando de un país que tiene 28 o 30 millones de habitantes. Imagínense China, 1.340 millones de habitantes. Entonces no hay posibilidad ya de esa relación, y esto lo ven como una megatendencia claramente. La población crece y al mismo tiempo crece la esperanza de vida. Ese es un reto para la salud, ¿no es cierto? Es un reto para los servicios de salud. Las sociedades se hacen más viejas. Por ejemplo, en el caso de Japón, desde hace 4 años muere más gente de la que nace.
Entonces, y es una sociedad que ahorita está prácticamente en extinción. Entonces, lo único que soporta, digamos, el desarrollo es la longevidad, la gente que vive, porque como cada año mueren más de los que nacen, los que están tienen que vivir más para poder sostener la economía. Y esto, digamos, es un reto a la economía bastante grande, porque la capacidad productiva de las personas no es que descienda con el tiempo, sino que el modelo productivo que tenemos no las permite captar. Nosotros tenemos, por ejemplo, y es muy interesante ver el tema de la cinematografía, acá tenemos muchas potencialidades en la creatividad de los jóvenes. Pero no podemos pensar que los jóvenes van a ir a trabajar de carpintero o electricistas, qué sé yo. Tenemos que pensar que ellos pueden empezar a desarrollar más bien su capacidad creativa, ¿no? Lo mismo en las personas de mayor edad, no vamos a pensar que van a ir a cavar o la mano de obra no es factible porque su capacidad biológica disminuyó, pero no su capacidad intelectual. Los estudios del cerebro dicen que el cerebro es el único órgano que siempre crece, siempre se desarrolla. Si ustedes quieren estudiar ahorita chino, japonés, háganlo, no tienen dificultades en el cerebro. La capacidad intelectual siempre se desarrolla. Por eso muchas de las personas de tercera edad reniegan de la sociedad y dicen, yo puedo hacer cosas, sí, pero siempre y cuando esas cosas sean en desarrollar para el aspecto creativo, intelectual. Pero si es que te le van a mandar a hacer cosas operativas, entonces ya tenemos dificultades. Entonces, este envejecimiento de la sociedad es un reto. Es un reto. Y obviamente, la demanda de los servicios de salud se incrementa sustancialmente. Vamos a comentar algo muy concreto. Se está construyendo un hospital del niño y ya se está por acabar, y los, digamos, expertos están diciendo que es insuficiente. O sea que y se va a tener que construir otro y siempre va a ser insuficiente. O sea, los hospitales y la atención por servicios de salud son ya insuficientes a nivel mundial y van a ser más insuficientes en la medida que incorporemos más riesgos de salud a las personas. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, ya ha establecido la relación muy estrecha, con bastante más certidumbre, entre el uso de celulares y cáncer. Pero usan celulares niños de 4 años. Entonces, de acá a 20 o 30 años, la demanda de los servicios de salud para atender esas enfermedades va a ser, digamos, algo que va a superar largamente a las ofertas. Entonces, vamos a ver que necesitamos un primer elemento: calidad ambiental versus servicios de salud. Si nosotros mejoramos la calidad ambiental, no vamos a demandar servicios de salud. Entonces, hay necesidad de ver la calidad ambiental, no en términos exactamente del ambiente, sino en términos sanitarios. Necesito que el ambiente me permita una calidad de vida, no necesariamente proteger solo la biodiversidad o que se desarrolle la naturaleza, sino que esa naturaleza que yo necesito proteger o desarrollar me permita a mí una mejor calidad de vida. ¿Sí? Y esta relación es bastante interesante. Vamos a ver los casos, por ejemplo, de los alimentos. Siempre pongo de ejemplo un saco de zanahoria en la carretera de Huancayo a Jauja, para no irnos más adentro, hay una zona tan accesible. ¿Cuánto creen que puede costar? Un saco de 50 kilos de zanahoria. 5 soles. 10 soles, 50. 5 soles. 10. Cuesta 3 soles. 4. ¿Ustedes creen que el campesino va a seguir haciendo zanahorias en esa ruta? Va a comenzar haciendo ladrillos, porque va a vender más haciendo ladrillos, y luego va a terminar urbanizando la zona, porque va a ganar más. ¿Cuánto nos cuesta en Lima un kilo de zanahoria? Entonces ahí hay una ganancia que no corresponde al campesino. Entonces, a ustedes no les cuesta nada, la zanahoria para ustedes es completamente gratis. Lo que les cuesta es el costo de transporte,
y el costo, las utilidades del transportista, las utilidades